porque por gracia estoy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Amén. Pues es un don de Dios. Sé que la fe, ¿verdad? Somos salvos por medio de la fe. Nadie en verdad puede ser salvo si no tiene fe. Pero esa fe es un don de Dios. Pastor, yo pensé que era por obra. La Biblia dice ahí en Efesios 2, 9, no por obras para que nadie se gloree. ¿Verdad? La salvación no es por las obras para que así alguien no se pueda gloriar por lo que hace. Pastor, entonces las obras no sirven. No, no estoy diciendo que las obras no sirven. Lo que estoy diciendo es que las obras no le pueden salvar. Es la fe que le puede salvar, y por medio de la fe hacemos las obras que hacemos. ¿Ok? Para entender eso. Entonces estoy diciendo que nuestra fe es más preciosa que el oro. Amén. Nuestra fe más preciosa que el oro. Hermanos, cuando Dios ve nuestra fe, Dios lo que quiere es que nuestra fe pueda ser una fe que sea preciosa como el oro. Amén. Que nuestra fe, ¿verdad? Que cuando venimos a Cristo Jesús por medio de la fe, esa fe no se quede ahí, sino que esa fe pueda crecer y pueda crecer a un modo donde esa fe pueda llegar a ser una fe preciosa. Amén. A ser una fe más preciosa que el oro. Porque el Señor no lo salvó, ¿verdad? Y quiere que usted se quede así con esa fe de salvación, sino quiere que su fe crezca, que su fe madure, que su fe termine creciendo. En el versículo 5 que leíamos, 1 de Pedro, capítulo 5, que si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿verdad? Ahora que ya somos salvos, somos guardados por la palabra de Dios mediante la fe. Sé que, ¿verdad? Podemos entender que si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesto en los tiempos postreros. Sé que todos nosotros, ¿verdad? Estamos pensando en el tiempo postrero, hermano. Estamos pensando que un día vamos a ir al cielo. Estamos pensando en la vida eterna. Estamos pensando en las cosas que Dios ha prometido. ¿Y cómo, pastor? Mediante la fe. Amén. Mediante la fe estamos ahí, hermanos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6, en los cuales vosotros os alegráis, ¿verdad? Porque por medio de la fe ahora estamos alegres, hermano. ¿Alguien se levanta pensando que está condenado? ¿Alguien se levanta pensando que va al infierno? No, ¿por qué, pastor? Porque ha creído en la palabra de Dios, le ha recibido, le ha aceptado. Y si usted está aquí en esta mañana, y en esta mañana usted se siente todavía que está perdido, que está condenado, que va al infierno, bueno, le falta tener fe y creer y aceptar en el regalo de Dios, aceptar en el sacrificio que Cristo hizo para que usted pueda ir al cielo. Dice aquí, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo es necesario que tengáis que padecer aflicciones. Amén. En la vida cristiana, hermano, en la vida cristiana, ¿verdad? Tenemos que pasar aflicciones, ¿verdad? Como creyentes, como cristianos, pasamos aflicciones, pasamos cosas. Tenemos que pasar todo eso. El apóstol Pedro nos dice aquí, ¿verdad? Que en los cuales vosotros también nos alegramos, aunque ahora un poco de tiempo es necesario que tengamos que pasar aflicciones y diferentes pruebas. Todos los creyentes, todos los cristianos que conocemos en la Biblia, todos pasaron pruebas de fe. ¿Y por qué usted cree que usted no? Pastor, es que yo soy el más consentido de Dios. Ya no tengo que pasar prueba. ¿Quién dijo eso? Todos tenemos que pasar prueba. Mire, cuando Dios sacó al pueblo de Dios de la esclavitud, los llevó en el desierto, ¿para qué? ¿Para qué? Pastor, los llevó en el desierto para ver qué había en sus corazones, para probar la fe que estaba en ellos.
Y hay veces que le van a venir las pruebas, le van a venir las aflicciones, le van a venir las luchas, para ver si verdaderamente usted tiene fe en Dios. Para ver si verdaderamente usted ha puesto sus ojos en Dios, el autor y consumador de la fe. Pero si usted no ha puesto sus ojos en el consumador de la fe, en Jesucristo, si usted los pone en las cosas y en las cosas de este mundo, se va a afligir. Se va a afligir, se va a sentir mal, se va a sentir atribulado, se va a sentir cansado, perturbado, se va a sentir todo eso, hermano. Entonces, dice la palabra de Dios, dice la palabra en lo cual de vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Recordemos que solamente es un poco de tiempo, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque pronto nos vamos al cielo. Pronto vamos a estar en el cielo. Pronto vamos a estar en casa, hermano. Amén. Pronto vamos a estar en casa. Pronto vamos a estar allá, hermano. Pero ahora, mientras estamos aquí, hermano, estamos pasando todas esas pruebas, todas esas cosas, ¿verdad? Que a veces se nos parece difícil, ¿verdad? Pero, hermano, eso es un medio que Dios usa. Nuestra fe más preciosa que el oro, ¿verdad? La plena salvación de Dios, ¿verdad? Dios, hay 3 etapas de nuestra fe. La primera etapa, cuando somos salvos. Todos fuimos salvos. La segunda etapa es cuando Dios nos va transformando. Y la última etapa de nuestra fe es cuando Dios nos está moldeando cada día a que seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que se pueda ver su Hijo Jesucristo en nosotros. ¿Cómo, pastor? A través de la fe. Que tengamos nosotros que creer. La primera etapa inicia en la regeneración. La primera etapa es cuando Dios lo lleva a la obra. De la primera etapa es cuando usted viene a regenerarse y comienza a cambiar su vida. Viene a Cristo. Y luego la segunda etapa de su vida es cuando usted comienza a ser transformado, hermano. Amén. Y la etapa final es cuando todos estamos esperando a Cristo. Sabemos que cuando Cristo venga, quiere encontrarnos con una fe más preciosa que el oro. Más preciosa que el oro. Amén, hermano. Entonces, decíamos, ¿verdad? En el versículo 6, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que seas afligido en diversas pruebas. Versículo 7. Para que seamos sometidos a prueba vuestra fe. ¿Sabe? Vuestra fe tiene que ser sometidos ¿a qué? A prueba. Alguien aquí dice, pastor, mi fe no es sometido a prueba. No. Toda nuestra fe es sometida a prueba. Todo aquel que es creyente, todo aquel que ha venido a los pies de Dios, todo aquel que ha venido a los pies de Cristo, su fe debe de ser probada. Amén. Debe de ser probada, dice la palabra de Dios, versículo 7, para que sometidos a la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mucho más que preciosa que el oro. ¿Sabe usted que cuando alguien tiene oro, ese oro, ¿verdad? Para que ese oro quede un oro afinado, un oro perfecto, ese oro tiene que ser limpiado. A ver, el oro primeramente dice la palabra de Dios que tiene que pasar por el fuego, pero a los que limpian el oro tienen un proceso, le tienen que echar jabón, le tienen que echar agua calientita, lo tienen que poner, ¿verdad?, en un lugar por ciertos 15, 20 minutos y luego lo tienen que sacar y lo tienen que estar limpiando y tienen que usar diferentes garritas y tienen que pulirlo bien para que ese oro pueda brillar. Y saben que en la vida del cristiano, a través de la fe, somos probados para que podamos ser un oro, precioso oro. Porque usted tiene fe.
Pero algunos van a morir con una fe por los suelos, porque nunca aprendieron a tener fe, nunca aprendieron a creer, nunca aprendieron a aprender en aquel que los salvó, nunca aprendieron a creer en aquel que ha transformado sus vidas. Nuestra fe es más preciosa que el oro. Para que seamos sometidos a prueba, nuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque preciso, se puede probar con fuego. ¿Se puede probar qué? Con fuego, hermano. Dios nos prueba con fuego. Pastor, a mí no. Bueno, pues qué bueno que usted no, ¿verdad? Pero a mí me ha probado con fuego. A muchos de nosotros nos ha probado con fuego. Usted ve la vida de David, usted ve la vida de Moisés, usted ve la vida de José, usted ve la vida de todos los hombres de Daniel, todos los hombres de Dios, sus vidas fueron probadas por fuego. ¿Y por qué usted cree que usted no? Y que yo, pastor, no, yo no puedo ser probado por fuego. Todos hemos probado por fuego. Los hebreos fueron probados por fuego, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Los hebreos fueron probados por fuego. Entonces dice la palabra de Dios que aunque la preciosa que vuestra prueba sea probada por fuego, será hallada que en alabanza. ¿Usted sabe, hermano? Los hebreos cuando estaban ahí en el fuego y estaba el fuego ardiente, hermano, y ¿cómo los hallaron? En alabanza. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Hermano, ¿cómo estaban los que estaban en la cárcel? Pablo y Cecilia que estaban en la cárcel. ¿Estaban ahí llorando? No, estaban cantando. ¿Por qué? Porque Dios quiere terminar la obra que ha comenzado en nosotros. Sí, Él nos dio el don de la fe, pero a través de la fe, Él está moldeando nuestras vidas cada día, cada tiempo, y Él quiere que el día que estemos con Él, seamos hallados con una fe preciosa, más preciosa que el oro. ¿Se imagina usted, hermano? Dios ve la fe de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Todos aquí somos cristianos, ¿verdad? La mayoría. Él ve nuestra fe. Y Él ve qué clase de fe tenemos. Una fe que apenas inicia. Una fe que apenas dio el primer paso para la salvación. Ahora esa fe tiene que ir al siguiente paso donde va a ser regenerado, transformado. Pero luego la última etapa, ¿verdad? La última etapa de nuestra fe es para que nosotros, ¿verdad? Seamos llevados hacia la presencia de Dios. Y decía ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Para que seamos hallados en alabanza. ¿Usted se acuerda lo que dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, cual me amó, me salvó. El cristiano vive a través de la fe. Amén. A través de la fe, hermano. ¿Qué dice 2 Corintios 5:7? Porque por fe andamos. ¿No por qué? No por vista. No andamos por vista, andamos por la fe, hermano. Pero el Señor. Amén. En el versículo que leíamos, el versículo siguiente, dice que nuestra fe será metida a prueba y ¿verdad? Tendrá que ser la fe más preciosa que el oro, tendrá que pasar para el fuego y será hallada en alabanza y en gloria. Amén. En alabanza y en gloria. ¿Cómo está tu fe? ¿Está en alabanza y en gloria en medio de las pruebas que pasas, hermano? ¿Sabe usted que Job pasó pruebas, verdad que sí? ¿Cómo fue hallada su fe? ¿Eh?
cuando perdió todo lo que tenía, perdió su salud, perdió sus hijos, perdió su dinero se enfermó. ¿Cómo fue llegando su fe? En alabanza y en gloria. Dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. En la vida cristiana, si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios y ha puesto sus ojos en Jesús y le ha recibido como Salvador y ha venido a ser salvo por la media de la fe, esa fe tiene que ir transformándolo cada día. El Espíritu Santo tiene que ir transformándolo cada día a través de la fe que tú has puesto. ¿Sabía usted que uno de los frutos, verdad, del Espíritu Santo es qué? La fe. Mansedumbre, templanza y fe. El fruto del Espíritu es ¿qué? Fe. Amén. Eso es parte de la vida cristiana. Entonces dice la palabra de Dios que será hallado en alabanza y en gloria. Oiga, qué bendición, ¿verdad? En alabanza y qué más, y en gloria. Y luego dice la palabra de Dios, ¿verdad? En alabanza y en gloria y en honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Cuando Jesucristo se manifieste, le va a honrar. ¿A quién? A los que tuvieron fe. A los que tuvieron fe como el oro afinado. Pero aquellos que no tuvieron fe, ¿qué le van a honrar a usted? Usted no tuvo fe, usted tuvo miedo, usted se agüitó, se desanimó, se afligió porque le faltó la fe más preciosa. Pero aquellos que tuvieron fe más preciosa que el oro, dice la palabra de Dios, y serán honrados cuando se manifieste Jesucristo, porque la Biblia dice que Cristo viene con galardones. ¿A quién se lo van a dar? A los que su fe brilló, hermano. A los que su fe brilló más precioso que el oro. Oiga, qué bendición, ¿verdad, hermano? Amén. Qué bendición, hermano, que, hermano, esa fe brilló más preciosa que el oro. Y cuando el Señor venga, ¿verdad? Esa fe va a ser, hermano, bendecida. Esa fe va a ser, ¿qué? Bendecida. Y mire, léele a segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro también nos habla acerca de la fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Sí lo tenemos? Dice la palabra de Dios, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud y a la virtud ¿qué? Conocimiento. ¿Qué dice Pedro? Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué es lo que te dice? Pongan mucho cuidado, vean todo bien claramente. ¿Para qué? Para que puedan poner una virtud. Hermano, una persona que tiene virtud es aquel que es bueno para los juegos, es aquella persona que corre rápido, es aquella persona que si le dices que haga algo, tiene virtud, lo puede hacer. Pero nosotros como creyentes también tenemos que ser creyentes que tengan virtud, que no se desanimen, que no aflojen, que no se detengan, que no lloren, que corran adelante en las cosas de Dios. Hay mucha gente que puede tener virtud para muchas cosas en el mundo, pero necesitamos gente que tenga virtud para las cosas de Dios. Amén. Que nada lo detenga, hermano. Y dice aquí, mas vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añada a tu fe la virtud y a la virtud el conocimiento. Ahora que tienes fe, ahora sabes, levanta la fe, levanta los ánimos, ten fe en medio de las pruebas, ponle virtud. ¿Estamos entendiendo, hermano? Porque somos salvos y estamos ahí todos a pucharnos a la casa. Estamos en prueba, agüitados. Ahora, ¿quién me pueda salvar? Dice, ponle virtud a tu fe. Y a esta virtud ponle conocimiento. Hermano, si nosotros no le ponemos fe, tú no vas a poder caminar.
tú te vas a caer, no vas a aguantar 1 año, no vas a aguantar 3 años, tu vida espiritual, tu carro espiritual no va a llegar lejos. ¿Por qué, pastor? Porque no le pones virtud, no le echas gasolina, no tienes fe, no crees, las cosas que están alrededor te desanima, tu misma vida no puede tener deseo por seguir adelante. Dice que la fe es más preciosa que el oro. ¿Por qué el Señor quiere que tengamos una fe más preciosa? ¿Para qué? Para poder bendecirnos, para poder coronarnos, para poder animarnos. Siempre vamos a tener problemas. Todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones adversas. Dice la palabra de Dios, donde leíamos en el versículo 6, y el conocimiento, dominio propio. ¿Verdad? Ahora cuando tienes conocimiento, tienes que aprender a tener dominio propio. ¿Y qué es eso? Tienes un dominio propio, no te afliges, no te agüitas, no te desanimas, tienes dominio propio, aunque la situación está adversa, tú dices, sé que todo va a cambiar, sé que al rato voy a entender lo que no entiendo ahorita, lo que no comprendo ahorita, sé que voy a salir adelante, y sales adelante, tienes dominio propio. ¿No tenían dominio propio Daniel? ¿No tenían dominio propio los hebreos? ¿No tenían dominio propio? ¿Verdad? Cada hombre de Dios tiene que tener dominio propio porque vamos a pasar pruebas, vamos a pasar situaciones adversas, vamos a pasar cosas que nos van a querer tambalear. Pero dice que al dominio propio ponle ¿qué? Conocimiento. Amén. Y al dominio propio ponle, dice, y al dominio ponle conocimiento. Versículo 6. Conocimiento al dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Se necesita paciencia. A la gente queremos que ya Dios nos conteste. Ya oré, ya Dios me va a contestar mañana. Dijo uno, una vez sembré y venía yo, ¿ya salir la siembra? No. Y venía otro día, ¿va a salir la siembra? Nada. Y venía otro día, va a salir la siembra, nada. Hasta de rato, a los 6 días, a los cuantos días, 5 días, comenzó a salir una cosita chiquita. Cosa varíamos ya. Así es la fe. Ten paciencia. Amén. Cristianos que a veces no tienen paciencia. Y dice la palabra de Dios, y a la paciencia piedad. ¿Y qué es la piedad, hermano? Ten un poquito de amor, y a la piedad afecto fraternal. Hermano, aprende a amar a las cosas alrededor de ti. Si nosotros mismos no cuidamos nuestro corazón, si nosotros mismos no cuidamos nuestra fe que tenemos, hermano, vamos a tropezar, vamos a caer. Y tenemos que cuidar nuestra fe, hermano. Dice la palabra de Dios, donde leíamos, y en la piedad el afecto fraternal, y el afecto fraternal el amor. Amén. Pastor, comenzó hablando acerca de la fe. Sí, comenzó hablando acerca de la fe. Pero eso dice que la palabra de Dios, que asimismo añadiera a vuestra fe la virtud. Y todas estas cosas necesita nuestra fe, que tenga paciencia, que tenga afecto fraternal, y el afecto fraternal que tenga amor. Todo eso necesitamos en la vida cristiana. Dios quiere hacer de nosotros una fe, que sea una fe, ¿qué, hermano? Una fe que sea más preciosa que el oro. Amén. Porque el Señor viene por nosotros. Pero ¿qué clase de fe va a encontrar en nosotros? Dice la palabra de Dios, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejará estar ¿qué? Ociosos. ¿Se imagina, hermano? Si usted ha aprendido a tener fe a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, de las situaciones, pastor, parece que todo vamos a ver. Estos hermanas que apenas van a tener su primer bebé, ¿verdad? O estas jovencitas que un día van a tener su primer bebé.
El día que tengan su primer bebé, un día, ¿verdad? Van a ser mamás por la gracia de Dios. O los papás que un día van a ser papás, ¿verdad? Van a tener que tener fe en mí a través de las situaciones. Mi hijo con su bebé, su niña, hace unas semanas atrás se le enfermó. Se le subió la temperatura y le pegó convulsiones y la mamá llorando, la suegra llorando y la abuelita llorando, todos llorando. Y el papá también llorando, todos ahí aturdidos y se necesita fe. A veces se necesita fe. Pero pasamos todas esas cosas. Marcos también pasó lo mismo cuando estaba chiquito, que lo teníamos ahí en su cuarto. Cuando fue a verlo también estaba ahí con la calentura y mi esposa se fue corriendo con su hermana al hospital, las emergencias, iban corriendo ahí con su hermana Isela, iban ahí corriendo, emergencias, iban corriendo, que va el niño al hospital, ¿verdad? Pero todos pasan por la fe, hermano. Todos pasan por la fe, pero hay que tener paciencia, hay que tener fe. Dice la palabra de Dios, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, quiere decir que están de más, hermano. ¿Usted sabe cuando hay abundancia, hermano? Quiere decir que no hay escasez, porque hay suficiente, hay abundancia, hay suficiente fe para pasar prueba tras prueba, situación por situación, dificultad por dificultad. Dios nunca me ha dejado y no me va a dejar, Dios me va a ayudar y vamos a seguir adelante. Y hay veces que Dios se ve más cuando las situaciones están adversas que cuando las situaciones abundan, ¿verdad? Cuando la situación parece que no hay, Dios ahí se muestra, Dios ahí provee, Dios ahí nos da, Dios ahí se ve la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejará estar ocioso, sino sin fruto, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No nos dejará estar ocioso y tampoco sin fruto. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Vas a poder ponerte a dar gracia, vas a poder caminar, vas a poder comer, vas a poder seguir adelante, vas a poder venir a la iglesia, vas a poder seguir testificando, vas a seguir por ir hablando del Señor. ¿Por qué, hermano? Por nuestra fe, que es más preciosa que el oro. Esa es nuestra fe, hermano. Y dice que si abundan todas esas cosas, no nos dejarán estar, ¿qué? Ociosos. ¿Sabe cuando una persona está ocioso, hermano? Está con dificultades, con problemas y yo no sé cómo lo voy a hacer. Tienes al que todo lo puede. Amén. Tenemos al que todo lo puede. Al que todo lo puede hacer, hermano. Dice la palabra de Dios en el versículo 9. Dice ahí en el versículo 9. En el cual resistir firmes en la fe. ¿Estamos bien? Perdón. ¿Estamos bien, hermanos? 9. No, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:9. Dice, por el cual no tenéis estas cosas, tener que la vista, pero los que no tienen estas cosas tienen la vista que muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de vuestra antigua ¿qué? Pecados. Pero los que tienen la vista, dice que muy corta. Son ciegos, habiendo olvidado la purificación de vuestros antiguos pecados. ¿Se acuerda, hermano? ¿Cómo el Señor lo perdonó? ¿Cómo el Señor obró en ustedes? Él nos perdonó, amén. Él obró en nosotros. Pero los que no podemos ver esas cosas, tenemos la vista ¿qué? Muy corta. Usted sabe, hermano, cuando la gente tiene la vista muy corta, no puede ver por las pruebas que le vienen y se ha olvidado que Dios ha obrado en medio de tantas cosas, hermano. Se nos ha olvidado que Dios ha obrado ahí. Y dice en el versículo que sigue, hermanos, en el versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos,
tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Si no mantenemos nuestra fe firme, vamos a caer. Pero si mantenemos nuestra fe firme, dice, no caeremos jamás. Todo radica en la fe, hermano. Por eso dice que fuimos salvos por la fe. El Dios nos dio el don de la fe, pero es a través de la fe que Él nos ha moldeado y es a través de la fe que Él quiere terminar nuestra vida. ¿Para qué? Para que seamos más preciosa que el oro. Una fe que cueste, una fe que, hermano, que sea una fe maravillosa. Dice ahí, ¿verdad? El versículo que leíamos, que era el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación. Manténgase en firmeza en lo que usted ha creído. Y no nomás en lo que ha creído, en lo que usted ha elegido. Usted eligió ser cristiano, ¿verdad? O alguien le torció el brazo, hágase cristiano. No, a mí no me dijeron, no, yo solo vine y me acepté a Cristo. Yo solo vine y recibí a Cristo como mi Salvador, hermanos. Dice la palabra de Dios, y vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. No vamos a caer jamás. Amén. Muy bien. Nuestra fe más preciosa que el oro. Vamos a parar ahí. En la tarde seguimos hablando de este tema. Vamos a orar, hermanos, ponemos de pie. Yo no sé cómo se encuentra su fe en su vida. Yo no sé cómo se encuentra, pero yo sé que es a través de la fe que Dios está obrando en nosotros. Es a través de la fe donde está nuestra confianza. Es a través de la fe donde estamos esperando a nuestro Salvador. Y a veces, quizás usted dice, pastor, parece que mi fe está siendo probada por fuego.